Los pobres trabajan por dinero, los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Esta frase de Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, no es simplemente un eslogan llamativo, sino una verdad que ha cambiado la vida de millones de personas en todo el mundo. Y lo que encierra esta afirmación es más profundo de lo que parece. La riqueza no depende del sudor ni del sacrificio sin límites, sino de la inteligencia con la que usamos nuestra mente para relacionarnos con el dinero. Desde pequeños, la mayoría crecimos escuchando frases como el dinero no crece en los árboles, hay que trabajar duro para tener éxito o el que quiere celeste que le cueste. Estas ideas se grabaron en nuestra mente como verdades absolutas, como mandatos incuestionables. Sin embargo, si observas de cerca a quienes realmente han acumulado riqueza y prosperidad, descubrirás que no son, en su mayoría, las personas que más horas trabajan ni las que más se sacrifican físicamente. Por el contrario, suelen ser aquellas que piensan diferente, que entienden que el dinero es un juego mental y energético, y que saben cómo usarlo a su favor. Tomemos un ejemplo simple. Dos amigos, Pedro y Andrés, comienzan su vida laboral al mismo tiempo. Pedro acepta un empleo estable, con horario fijo, convencido de que mientras más horas trabaje, más dinero tendrá. Andrés, en cambio, también empieza trabajando, pero dedica parte de su tiempo a aprender sobre inversión, a leer sobre finanzas personales y a entender cómo multiplicar lo poco que gana. Pasan 10 años. Pedro sigue en el mismo trabajo, agotado, frustrado porque el aumento nunca llega y porque siente que siempre falta dinero. Andrés, aunque comenzó con menos ingresos, tiene ahora inversiones que generan dinero mientras duerme, ha creado un pequeño negocio paralelo y vive con menos estrés financiero. ¿La diferencia? No fue la suerte, ni la familia rica, ni un golpe de fortuna. La diferencia fue la mentalidad y la forma de relacionarse con el dinero. La riqueza, en su esencia más pura, es el resultado de decisiones mentales, no físicas. El esfuerzo tiene un límite, la mente, en cambio, es infinita. Una persona puede pasar toda la vida doblando la espalda y sacrificando su salud por un salario que apenas le permite sobrevivir, mientras otra, con la misma educación y en el mismo país, descubre que la clave está en hacer que el dinero fluya hacia ella en lugar de perseguirlo sin descanso. Podemos verlo también en el mundo de los negocios. Muchas empresas pequeñas cierran porque sus dueños creen que deben hacerlo todo ellos mismos: producir, vender, administrar, cobrar y volver a empezar. Se queman en la rutina. Mientras tanto, un emprendedor con visión delega tareas, invierte en procesos inteligentes, se rodea de personas con talento y entiende que su verdadero trabajo es pensar, no agotarse. Al cabo de unos años, el que intentaba hacerlo todo termina quebrado, mientras el que aprendió a usar la inteligencia crea un negocio sólido que se expande. Hay otro ejemplo aún más ilustrativo. Piensa en las loterías. Personas de todo el mundo gastan miles en boletos con la esperanza de que la suerte les cambie la vida. Y sí, algunos ganan. Pero las estadísticas muestran que la mayoría de los ganadores de lotería terminan arruinados a los pocos años. ¿Por qué? Porque nunca cambiaron su mentalidad. Recibieron el dinero, pero no tenían la inteligencia emocional ni financiera para conservarlo. El dinero sin mentalidad es arena entre los dedos, se escurre rápidamente. En cambio, alguien con mentalidad de riqueza, aunque pierda todo, puede volver a reconstruir su fortuna. Por eso decimos que la riqueza no depende de lo que tienes en el bolsillo, sino de lo que tienes en la mente. Si piensas en escasez, atraerás escasez. Si piensas en posibilidades, atraerás oportunidades. Esta no es una idea mágica ni mística, es un hecho observable. Una persona que cree que nunca le alcanza, que siempre dice no puedo permitírmelo, se cierra automáticamente a las oportunidades de crear nuevas fuentes de ingresos. Mientras tanto, aquel que se pregunta cómo puedo pagarlo, o qué necesito aprender para lograrlo, abre puertas que antes estaban cerradas. La historia de Howard Schultz, fundador de Starbucks, ilustra esto perfectamente. Nació en una familia humilde en Brooklyn, sin recursos ni privilegios. Podría haberse resignado a un empleo mal pagado como la mayoría de los jóvenes de su barrio. Pero Schultz tenía una visión: convertir la experiencia de tomar café en algo completamente distinto, algo que conectara con las personas emocionalmente. No inventó el café, no descubrió una nueva fórmula secreta, lo que hizo fue pensar diferente. Mientras otros veían una simple bebida, él vio una experiencia, y esa visión lo llevó a construir una empresa multimillonaria que hoy existe en más de 80 países. Lo mismo sucede con Oprah Winfrey. Creció en la pobreza, sufrió abusos, enfrentó rechazos constantes.
Sin embargo, su mentalidad la llevó a convertir cada obstáculo en un escalón. No tenía las condiciones externas para triunfar, pero tenía la convicción interna de que podía lograrlo. Hoy, es una de las mujeres más influyentes y millonarias del planeta. Su riqueza no empezó con un cheque ni con un contrato, empezó con una decisión mental, no aceptar los límites que otros intentaban imponerle. Quizás pienses que estos ejemplos son casos excepcionales, historias únicas que solo les pasan a unos pocos. Pero la verdad es que estas historias se repiten en diferentes escalas en todo el mundo. Todos conocemos a alguien que, con los mismos recursos que otros, logra avanzar más rápido y con menos esfuerzo. Y cuando lo observamos detenidamente, descubrimos que no es porque trabaje más duro, sino porque piensa mejor. En estas horas de reflexión, el objetivo no es llenarte de frases motivacionales vacías, sino abrirte los ojos a una verdad. La mente es el terreno donde se siembra la riqueza. Si plantas semillas de escasez, recogerás escasez. Si plantas semillas de abundancia, cosecharás abundancia. El dinero es un reflejo de lo que piensas y sientes respecto a él. Y aquí está lo fascinante. La mayoría de las personas no son conscientes de las ideas que gobiernan su relación con el dinero. Repiten frases heredadas, toman decisiones impulsivas y se sorprenden cuando los resultados no cambian. Es como sembrar espinas y esperar cosechar flores. No funciona. Para cambiar lo que recibes, primero debes cambiar lo que piensas. Por eso, este audiolibro se convierte en un viaje hacia dentro de tu propia mente. No importa si hoy tienes deudas, si vives al día o si crees que las oportunidades nunca llegan. Lo que importa es que entiendas que la verdadera riqueza empieza con un cambio interno. Y ese cambio está al alcance de cualquiera que se atreva a cuestionar lo que le han enseñado. La riqueza no es un privilegio reservado a unos pocos, es una consecuencia natural de la inteligencia aplicada a la vida. Y la buena noticia es que esa inteligencia se puede aprender, cultivar y fortalecer. Como decía Jim Rohn, la riqueza no es algo que se persigue, es algo que se atrae por la persona en la que te conviertes. Ese será el punto de partida de este camino, dejar de perseguir el dinero y empezar a atraerlo, no desde la desesperación, sino desde la convicción de que ya tienes dentro de ti el poder para hacerlo realidad. Así comienza tu despertar hacia una nueva forma de ver el dinero, el éxito y la riqueza. No como un sueño inalcanzable, sino como una consecuencia lógica de una mente entrenada, libre de falsas creencias, capaz de crear y atraer todo lo que necesita para prosperar. Pero antes de continuar, escribe los comentarios desde qué país estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Capítulo número 1. El secreto para ganar millones sin esfuerzo extremo. Durante generaciones se nos ha repetido la idea de que la única forma de alcanzar el éxito financiero es a través de un sacrificio inmenso, de jornadas interminables y de una entrega casi total de nuestra vida al trabajo. Hemos escuchado a padres, maestros y jefes repetir la frase: si quieres tener algo, debes ganártelo con el sudor de tu frente. Sin embargo, al observar el mundo real, esa premisa se rompe una y otra vez. Si trabajar duro fuera la clave absoluta para hacerse rico, los obreros que construyen carreteras, los campesinos que trabajan bajo el sol, o los mineros que arriesgan su vida cada día serían los más acaudalados del planeta. Y todos sabemos que no es así. El sacrificio físico no garantiza la riqueza. Lo que marca la diferencia es la inteligencia con la que administramos nuestro esfuerzo y, sobre todo, la forma en la que pensamos. Pensemos en la historia de Henry Ford. En los inicios de su carrera no era un hombre adinerado ni tenía un linaje que le asegurara privilegios. Al contrario, trabajaba largas horas en talleres mecánicos intentando perfeccionar sus inventos. Muchos de sus contemporáneos creían que el automóvil era un capricho para ricos, algo innecesario y poco práctico. La mayoría de los fabricantes producían coches costosos, inaccesibles para la población común. Ford, en cambio, entendió que el verdadero secreto no era hacer un automóvil lujoso, sino uno que cualquiera pudiera comprar. Su visión lo llevó a crear la línea de producción en serie, un sistema que redujo tiempos y costos, y que transformó no solo su empresa, sino el mundo entero. Ford no fue el hombre que más horas pasó trabajando con una llave inglesa en la mano, fue el hombre que pensó diferente, que decidió aplicar inteligencia en lugar de sacrificio infinito. Otro ejemplo poderoso es el de Warren Buffett. A menudo se lo retrata como el inversor más exitoso de la historia moderna.
Sin embargo, lo interesante es que su fortuna no se construyó a base de jornadas agotadoras ni de trabajar de sol a sol. De hecho, Buffett dedica gran parte de su tiempo a leer, reflexionar y tomar decisiones estratégicas. Su riqueza no proviene de multiplicar esfuerzos, sino de multiplicar la inteligencia aplicada al dinero. Él mismo lo dijo en una ocasión: no necesitas ser un genio. Solo necesitas tener un marco de referencia sólido y mantenerte firme en él. Esa es la diferencia entre un trabajador que persigue billetes día a día y un inversor que construye riqueza que crece sola con el tiempo. La diferencia entre ingresos inteligentes y agotamiento se hace evidente en la vida de millones de personas. Un médico puede pasar 14 horas en un hospital, atendiendo pacientes sin descanso, y aún así sentir que nunca le alcanza el dinero porque sus ingresos dependen exclusivamente de sus horas de trabajo. Mientras tanto, otro profesional de la salud, con la misma formación, puede decidir escribir un libro sobre su especialidad, grabar cursos en línea o invertir en clínicas privadas. De este modo, crea ingresos que no dependen de su presencia constante. Uno se consume en el sacrificio, el otro construye un sistema que trabaja para él. Podemos verlo incluso en situaciones más cotidianas. Pensemos en Laura, una diseñadora gráfica que comenzó trabajando como empleada en una agencia. Durante años creyó que la única manera de ganar más dinero era trabajar más horas y aceptar todos los proyectos que llegaban. Vivía agotada, sin tiempo para sí misma, y aunque sus ingresos aumentaban un poco, su calidad de vida se deterioraba. Un día decidió cambiar de mentalidad. En lugar de vender solo su tiempo, creó paquetes de diseño estandarizados, abrió una tienda digital donde ofrecía plantillas y herramientas creativas, y empezó a generar ingresos incluso mientras dormía. Hoy, Laura trabaja menos horas, gana más que nunca y disfruta de una libertad que antes parecía imposible. ¿Qué cambió? No su talento, sino su forma de usarlo. Aplicó inteligencia en lugar de seguir desgastándose. El mito del sacrificio infinito es uno de los mayores enemigos de la prosperidad. Nos hace creer que el valor de una persona está en cuánto aguanta, en cuántas horas se sacrifica y en cuánta fatiga puede soportar. Esa visión convierte a muchos en prisioneros de su propio trabajo. Pero la verdad es que el mundo está lleno de oportunidades para quienes se atreven a pensar diferente. La inteligencia aplicada a la vida financiera consiste en preguntarse no solo cuánto más puedo trabajar, sino cómo puedo lograr que lo que ya hago produzca más resultados. Tomemos como referencia el mundo digital. Hace apenas 20 años, para iniciar un negocio necesitabas una inversión considerable: alquilar un local, pagar personal, imprimir publicidad. Hoy, gracias a Internet, cualquiera puede vender productos o servicios a nivel global desde su casa con una inversión mínima. Sin embargo, no todos lo logran. ¿Por qué? Porque muchos siguen atrapados en la mentalidad del esfuerzo lineal. Creen que para ganar más deben trabajar más horas, cuando la verdadera clave está en crear sistemas, automatizar procesos y multiplicar la influencia de sus ideas. El caso de Jeff Bezos es emblemático. Cuando fundó Amazon en un garaje, no era más que un joven con una visión distinta: vender libros por Internet. No se trataba de pasar más horas que sus competidores en una librería física, se trataba de pensar en una forma distinta de llegar al cliente. La diferencia entre él y los demás libreros no fue el sacrificio personal, sino la capacidad de aplicar inteligencia y visión a un negocio que otros no veían. Hoy Amazon es una de las empresas más grandes del mundo, y todo comenzó con una idea inteligente que rompió con la lógica del esfuerzo lineal. También podemos hablar de la diferencia entre ingresos activos e ingresos pasivos. Los ingresos activos dependen de tu tiempo y esfuerzo directo: un salario, una consultoría, una venta puntual. Los ingresos pasivos, en cambio, provienen de sistemas que continúan generando dinero aunque no estés presente: inversiones, regalías, negocios automatizados. La mayoría de las personas vive exclusivamente de ingresos activos, y por eso sienten que nunca es suficiente. La gente rica, en cambio, construye múltiples fuentes de ingresos pasivos que les permiten multiplicar su riqueza sin necesidad de sacrificios extremos. Pensemos en J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Su historia es un ejemplo claro de cómo los ingresos inteligentes superan al esfuerzo físico. Antes de ser famosa, Rowling era madre soltera y vivía con grandes dificultades económicas. Trabajaba lo que podía, pero su tiempo y energía eran limitados. Un día decidió apostar por su talento como escritora. Al principio fue rechazada por varias editoriales, pero finalmente consiguió publicar su libro. Años después,
Las regalías de su obra la convirtieron en una de las mujeres más ricas del mundo. No porque pasara 20 horas al día trabajando, sino porque creó un activo que generaba ingresos una y otra vez sin depender de su esfuerzo constante. Este capítulo no pretende glorificar la idea de no hacer nada y esperar resultados mágicos. Toda riqueza requiere acción, disciplina y dedicación. Pero hay una diferencia abismal entre esforzarse de manera ciega y hacerlo de manera inteligente. El primero conduce al desgaste y al estancamiento. El segundo abre puertas a la libertad y a la abundancia. La verdadera pregunta que debes hacerte no es cuánto más puedes trabajar, sino cómo puedes hacer que lo que ya haces te lleve más lejos. La historia está llena de ejemplos que confirman esta verdad, desde inversores que multiplican fortunas con decisiones inteligentes hasta emprendedores que transforman industrias con una idea bien aplicada. El secreto para ganar millones sin esfuerzo extremo no está en el número de horas que trabajas, sino en la calidad de tus decisiones y en la mentalidad que respalda cada acción. La inteligencia vence al sacrificio infinito. Y cuando comprendes esto, das el primer paso hacia una riqueza que no consume tu vida, sino que la expande. Capítulo número 2. El dinero y el éxito son ilusiones. Cuando Sócrates fue interrogado sobre la riqueza, dijo que el hombre más rico no es aquel que más posee, sino aquel que menos necesita. Esta frase, pronunciada hace más de 2000 años, sigue siendo un golpe directo a nuestra forma de entender el dinero y el éxito. Porque la mayoría de nosotros, atrapados en la vorágine de la vida moderna, confundimos símbolos con realidades, confundimos estatus con plenitud, y llegamos a creer que el dinero, por sí solo, nos traerá felicidad. Pero cuando miramos más de cerca, descubrimos que tanto el dinero como el éxito no son más que construcciones humanas, ilusiones colectivas que solo tienen valor porque todos hemos decidido otorgárselo. ¿Qué significa realmente ser rico? Si hiciéramos esta pregunta en una plaza pública, probablemente escucharíamos respuestas como tener millones en el banco, no preocuparse por pagar las cuentas o vivir viajando por el mundo sin limitaciones. Sin embargo, esas respuestas, aunque populares, no definen la verdadera riqueza. Conocemos casos de celebridades que poseen fortunas inmensas y, sin embargo, se sienten vacías, deprimidas o incluso llegan al suicidio porque el dinero no logró llenar un vacío más profundo. Robin Williams, uno de los comediantes más queridos del mundo, tenía éxito, fama y dinero, pero eso no fue suficiente para salvarlo del dolor que lo consumía. Por el contrario, también existen personas con ingresos modestos que viven una vida plena, rodeadas de amor, con tiempo para sus pasiones, disfrutando de una serenidad que ni las grandes fortunas logran comprar. Entonces, ¿quién es realmente rico? El dinero, en su esencia, no es más que un papel o un número en una pantalla. Su valor reside en el acuerdo colectivo de que ese papel sirve para intercambiar bienes y servicios. Antes de la invención del dinero, los pueblos comerciaban con trueque, intercambiando granos, ganado o metales preciosos. Nadie en ese entonces hablaba de ser rico en el sentido moderno. La riqueza se medía en función de lo útil que era lo que poseías. Hoy, el dinero se ha convertido en un símbolo tan poderoso que parece gobernar nuestras emociones. Un aumento en la cuenta bancaria puede darnos euforia, y una pérdida puede sumirnos en la desesperación, aunque en esencia lo que cambió fue solo una cifra digital. Este fenómeno se hace evidente en la forma en que las sociedades glorifican el éxito. Vemos en redes sociales a personas mostrando autos de lujo, relojes caros o mansiones impresionantes, y rápidamente asumimos que son ricos o exitosos. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar si esas personas realmente son libres, si disfrutan de paz interior, si duermen tranquilos por la noche o si simplemente están atrapadas en una carrera interminable para sostener una imagen. En muchos casos, lo que muestran es una ilusión cuidadosamente construida para generar admiración y, paradójicamente, más consumo. Las creencias colectivas sobre el dinero distorsionan profundamente nuestra percepción de la riqueza. Un claro ejemplo lo encontramos en la crisis financiera de 2008. Durante años, millones de personas en Estados Unidos y Europa vivieron bajo la ilusión de la prosperidad. Compraban casas con hipotecas impagables, usaban tarjetas de crédito como si fueran ingresos extras, y se convencían de que el éxito era tener más cosas, más grande, más caro. La sociedad en conjunto había acordado que el crédito era equivalente a riqueza, cuando en realidad era deuda disfrazada. Cuando la burbuja estalló, la ilusión se desmoronó de golpe, mostrando que el castillo de abundancia no era más que arena. Podemos mirar también hacia culturas donde el dinero no tiene el mismo peso simbólico. En comunidades rurales, donde las personas viven de la tierra,
comparten recursos y mantienen relaciones de cooperación, la idea de riqueza es distinta. Allí, ser rico puede significar tener salud, estar rodeado de familia, disfrutar de una buena cosecha o ser respetado por la comunidad. No hay relojes de lujo ni cuentas bancarias infladas, pero sí hay un sentido de plenitud que en las grandes ciudades muchos persiguen desesperadamente sin alcanzarlo. Esta comparación nos recuerda que la riqueza no es universal, sino relativa a las creencias que hemos construido colectivamente. Si analizamos el fenómeno del éxito, encontramos algo similar. Se nos enseña desde pequeños que ser exitoso es alcanzar títulos académicos, conseguir un empleo prestigioso, ganar un sueldo alto y escalar posiciones en la jerarquía social. Pero al llegar allí, muchas personas descubren que lo que sienten no es satisfacción, sino vacío. ¿Cuántos directores de grandes empresas confiesan en entrevistas que, a pesar de sus logros, sienten que sacrificaron su vida personal, su salud o sus relaciones? La ilusión del éxito los atrapó, y al despertar, se dieron cuenta de que no había plenitud en la cima de esa montaña. El despertar de esta ilusión comienza cuando nos hacemos preguntas incómodas. ¿Para qué quiero dinero realmente? ¿Qué significa para mí ser exitoso? ¿Estoy persiguiendo un sueño propio o el reflejo de lo que la sociedad me dice que debo desear? Estas preguntas abren la puerta a una nueva visión. Entender que el dinero es solo un medio, un recurso para crear experiencias y facilitar la vida, pero nunca el fin en sí mismo. El éxito, en ese sentido, deja de ser la acumulación de logros externos y se convierte en la capacidad de vivir alineado con lo que realmente valoramos. Un ejemplo inspirador es el de Muhammad Yunus, economista y creador del Grameen Bank, que revolucionó la forma de ver las finanzas en países pobres. Yunus no buscó amasar una fortuna personal, sino transformar comunidades. Su banco de microcréditos permitió que miles de personas, especialmente mujeres en Bangladesh, pudieran acceder a pequeños préstamos para emprender negocios locales. Su visión demostró que la verdadera riqueza no está en acumular dinero, sino en generar impacto, en transformar vidas. Yunus recibió el Premio Nobel de la Paz, no por ser rico en el sentido material, sino por haber redefinido el éxito como servicio y creación de oportunidades. Otro ejemplo lo vemos en Steve Jobs. Aunque fue multimillonario y uno de los emprendedores más admirados, en sus últimos discursos reconoció que el dinero y el poder no podían comprar lo que más deseaba en su lecho de muerte, más tiempo de vida. En una carta que circuló después de su partida, expresó que el verdadero tesoro estaba en las relaciones humanas, en los recuerdos y en las experiencias sencillas. Jobs, que construyó imperios tecnológicos, terminó reconociendo que la riqueza material es secundaria frente a la riqueza espiritual y emocional. Comprender que el dinero y el éxito son ilusiones no significa despreciarlos, sino verlos en su justa dimensión. Significa usarlos como herramientas en lugar de ser usados por ellos. Cuando dejamos de confundir símbolos con realidades, recuperamos el poder sobre nuestra vida. El dinero deja de ser un amo que dicta nuestras decisiones y se convierte en un sirviente al servicio de nuestros valores. El éxito deja de ser una meta externa y se transforma en un estado interno de coherencia entre lo que somos y lo que hacemos. La verdadera riqueza, entonces, no puede medirse solo con cifras. Se mide en tiempo libre para disfrutar con quienes amamos, en salud para aprovechar cada día con energía, en serenidad para dormir en paz, y en la capacidad de aportar al mundo desde lo que somos. Esa es la riqueza que no desaparece con una crisis financiera, que no se devalúa con el paso de los años, y que no depende de la aprobación de los demás. Esa es la riqueza que rompe la ilusión y nos recuerda que lo material es solo una parte pequeña del rompecabezas de la vida. Cuando despertamos de la ilusión, descubrimos que perseguir dinero y éxito sin conciencia es como correr tras un espejismo en el desierto. Cuanto más avanzamos, más nos damos cuenta de que nunca llegamos. En cambio, cuando redefinimos lo que significa ser rico y exitoso en nuestros propios términos, encontramos que la abundancia ya estaba en nuestro camino, esperando a que la reconociéramos. Y ese es el verdadero despertar. Liberarnos de creencias colectivas que nos esclavizan y construir una vida donde el dinero y el éxito sean aliados, no amos. Capítulo número 3. La fuerza del universo y la mentalidad. Albert Einstein afirmó una vez que la imaginación lo es todo, es la vista previa de lo que la vida va a traer. Esta frase resume de manera contundente el principio de que nuestra mente y la energía que proyectamos tienen un papel decisivo en la forma en que se manifiesta nuestra realidad. Muchas personas creen que el universo es simplemente un conjunto de fuerzas físicas y leyes matemáticas, pero quienes han observado con atención descubren que esas leyes también se conectan con el campo invisible de la conciencia. El dinero y la riqueza no son solo transacciones materiales,
responden, de manera sorprendente, a cómo pensamos, sentimos y actuamos. La ley de la atracción, aunque a menudo malinterpretada o reducida a frases motivacionales, es un principio universal que se refleja constantemente en nuestras vidas. Consiste en que aquello en lo que más enfocamos nuestra atención, ya sea positivo o negativo, tiende a expandirse y materializarse. Imagina a una persona que constantemente repite en su mente que todo le sale mal, que nunca alcanza el dinero o que los ricos son malos. Esa energía no solo condiciona sus emociones, sino que limita sus acciones y, en consecuencia, atrae experiencias que confirman esa creencia. Por otro lado, alguien que cultiva la idea de que siempre hay oportunidades, que el dinero es un aliado y que es digno de recibir abundancia, actúa con más confianza, identifica posibilidades que otros pasan por alto y genera un círculo virtuoso que parece atraer prosperidad. No es magia, es la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. El poder del pensamiento dominante es, en este sentido, determinante. Nuestra mente genera miles de pensamientos al día, pero solo algunos se repiten con tanta frecuencia que se convierten en patrones. Esos patrones crean lo que podríamos llamar nuestro campo vibracional, un estado energético que envía señales al universo. Quien se siente constantemente víctima desarrolla un patrón de carencia, y el universo responde a esa vibración de forma coherente. Por el contrario, quien cultiva pensamientos de gratitud, confianza y posibilidad, emite señales que abren puertas inesperadas. Un ejemplo claro lo encontramos en las historias de deportistas que, antes de alcanzar la cima, visualizaban con absoluta claridad sus triunfos. Michael Phelps, el nadador olímpico más laureado de la historia, confesó que durante años imaginaba cada carrera con tanto detalle que, cuando llegaba al agua, era como repetir algo que ya había vivido. Esa fuerza del pensamiento dominante no solo le permitió enfocarse, sino que alineó todo su ser con el resultado deseado. En el ámbito financiero ocurre algo similar. Personas como Oprah Winfrey han relatado cómo, en sus inicios, se repetían afirmaciones poderosas sobre su propio valor, incluso cuando las circunstancias externas parecían negarlo. Oprah creció en la pobreza y enfrentó múltiples adversidades, pero cultivó una mentalidad en la que no se veía a sí misma como víctima, sino como alguien destinado a compartir luz con millones. Su vibración interna atrajo las oportunidades que más tarde la convirtieron en una de las mujeres más influyentes y ricas del mundo. La riqueza exterior, en su caso, fue simplemente el reflejo de una riqueza interior que ya había cultivado. Sin embargo, muchas personas no logran conectar con la abundancia porque arrastran creencias internas que bloquean su capacidad de recibir. Creencias como no merezco ser rico, el dinero corrompe o si gano más, perderé a mis amigos funcionan como murallas invisibles. Estas frases, repetidas en el subconsciente, generan miedo y culpa, dos emociones que paralizan. Es como si alguien plantara semillas en un terreno fértil, pero al mismo tiempo las cubriera con una capa de cemento. Por más que las semillas tengan potencial, jamás verán la luz. Romper estas creencias limitantes es fundamental para abrir espacio a la riqueza. Y no basta con repetir frases bonitas, se requiere cuestionar de raíz esas ideas heredadas, muchas veces transmitidas por padres, maestros o culturas enteras, que glorifican la escasez como virtud. Alinear nuestra energía con los deseos financieros implica mucho más que soñar con abundancia. Requiere coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Si alguien dice querer prosperar, pero en su interior siente miedo constante y actúa con desconfianza, está enviando señales contradictorias al universo. La clave está en integrar cada nivel, cultivar pensamientos positivos, generar emociones de confianza y tomar acciones que reflejen esa mentalidad. Por ejemplo, una persona que desea libertad financiera no puede seguir gastando impulsivamente como si el dinero fuera infinito. Necesita actuar desde la conciencia de que cada decisión es una semilla que se multiplicará. Un caso revelador es el de Jim Carrey. Antes de ser famoso, escribió un cheque de $10 millones a su propio nombre y lo guardó en su billetera, fechándolo 5 años en el futuro. No lo hizo como un simple juego, sino como un acto de alineación. Cada día, visualizaba oportunidades, actuaba con disciplina en su carrera y mantenía la fe en que esa cifra llegaría. 5 años después, recibió un contrato por una película que le pagaba exactamente 10 millones. El cheque simbólico era una representación material de la fuerza de su mentalidad alineada con el universo. Podemos ver este principio también en personas comunes. Pensemos en alguien que decide emprender un pequeño negocio desde su casa. Si lo hace con miedo, convencido de que fracasará, buscará excusas, saboteará su propio esfuerzo y probablemente abandonará al primer tropiezo.
Pero si lo hace convencido de que el universo le abre caminos, encontrará recursos, aprenderá de los errores y atraerá clientes que conecten con su energía. El negocio prosperará porque detrás de cada producto o servicio habrá una vibración coherente de confianza. La física moderna también respalda estas ideas. Estudios en mecánica cuántica sugieren que el observador influye en el comportamiento de las partículas subatómicas. Es decir, la conciencia no es un espectador pasivo, sino un actor en el escenario de la realidad. Si eso ocurre a nivel microscópico, ¿cómo no va a tener impacto en la forma en que vivimos nuestras finanzas y relaciones? La ciencia empieza a confirmar lo que los sabios han dicho por siglos. Lo que piensas y sientes, modela lo que experimentas. Al final, la fuerza del universo no está afuera de nosotros, sino dentro. Cada persona es un imán que, consciente o inconscientemente, atrae lo que más resuena con su estado interno. No se trata de negar la acción o esperar milagros sin esfuerzo, sino de entender que el punto de partida siempre es la mente. Cuando nos atrevemos a soñar en grande, a sentir que ya somos merecedores y a actuar desde esa certeza, el universo conspira a nuestro favor. El dinero, entonces, deja de ser una batalla externa y se convierte en el reflejo natural de una mentalidad poderosa y alineada. Quien comprende esto empieza a ver oportunidades donde antes veía obstáculos, a confiar donde antes había miedo y a crear riqueza desde la coherencia, no desde la lucha. Y ese, quizás, es el mayor secreto. El universo siempre responde, pero solo a quienes se atreven a pensar y vibrar en la frecuencia de la abundancia. Capítulo número 4. Pensamiento positivo vs. Pensamiento negativo. El filósofo William James dijo una vez, el mayor descubrimiento de mi generación es que un ser humano puede cambiar su vida cambiando sus actitudes mentales. Esta afirmación, sencilla, pero profunda, nos recuerda que la mente es el filtro a través del cual interpretamos el mundo. Lo que pensamos de manera constante no se queda en el terreno invisible de las ideas, sino que se manifiesta en emociones, en conductas y finalmente en resultados tangibles. Por eso, la diferencia entre una vida llena de oportunidades y una vida marcada por la frustración suele depender de una sola variable, la dirección de nuestros pensamientos. El ciclo destructivo de la negatividad funciona como una espiral que comienza en lo más íntimo de la mente y termina contaminando cada área de la existencia. Una persona que se repite a sí misma no puedo, esto es imposible o seguro fallaré comienza a generar emociones de miedo, ansiedad y desconfianza. Esas emociones paralizan la acción o provocan decisiones erradas que refuerzan el fracaso. Luego, al comprobar que las cosas no salieron como esperaba, esa persona valida su creencia inicial y refuerza el pensamiento negativo, cerrando un círculo vicioso que se repite una y otra vez. Es como programar un software defectuoso que siempre produce el mismo error, sin darse cuenta de que el problema no está en el mundo exterior, sino en el código interno. Pensemos en alguien que quiere iniciar un negocio, pero en su mente resuena la frase, el mercado está saturado, nadie confiará en mí. Con esa idea, posiblemente diseñará un proyecto mediocre, sin energía, y al primer obstáculo lo abandonará. ¿Qué ocurre después? Dirá, lo sabía, tenía razón. No se da cuenta de que la razón no estaba en la realidad objetiva, sino en el veneno mental que él mismo cultivó. En cambio, otra persona con el mismo talento y los mismos recursos podría pensar, siempre hay espacio para alguien que aporte valor. Esa creencia lo llevará a estudiar más, a mejorar su propuesta, a persistir y al final, logrará resultados que el otro jamás imaginó. Mismo escenario, dos mentalidades, dos destinos completamente distintos. Los pensamientos, con el tiempo, se transforman en realidades porque condicionan nuestras decisiones. Un estudiante que se convence de que nunca fue bueno para las matemáticas probablemente estudiará menos, se frustrará con cada error y reforzará la idea de su incapacidad. Años más tarde, cuando evite carreras que requieran razonamiento lógico, creerá que siguió su naturaleza, cuando en realidad fue víctima de un guión mental. Por el contrario, un estudiante que piensa quizás no entiendo todavía, pero puedo aprender se abrirá al esfuerzo, pedirá ayuda, y esa actitud le permitirá crecer. El pensamiento es la semilla, la emoción es el agua, la acción es el sol, y el fruto es el resultado. En el ámbito de la riqueza, este principio se multiplica. Quien constantemente piensa en deudas, en escasez y en la imposibilidad de progresar, genera un estado mental que bloquea la creatividad. No ve oportunidades porque su mente está ocupada buscando confirmaciones de carencia. En cambio, quienes alimentan pensamientos de prosperidad desarrollan una sensibilidad especial para detectar posibilidades de inversión, colaboración o mejora.
No es casualidad que muchos emprendedores exitosos digan que las oportunidades estaban allí, solo había que verlas. La diferencia estuvo en su mentalidad entrenada para percibir lo positivo. La disciplina mental de los exitosos es lo que marca la diferencia entre quienes se dejan arrastrar por la corriente de pensamientos aleatorios y quienes asumen el control de su mente. Personas como Nelson Mandela, que soportó décadas de prisión sin perder la esperanza, demostraron que la mente puede ser más fuerte que las circunstancias. Durante sus años en Robben Island, Mandela decidió conscientemente alimentar pensamientos de libertad y reconciliación, en lugar de odio y resentimiento. Esa disciplina lo convirtió en un líder capaz de unir a una nación, y también en un símbolo de que la mente puede transformar realidades imposibles. En el mundo de los negocios, empresarios como Elon Musk han mostrado una mentalidad similar. Musk ha enfrentado repetidos fracasos, cohetes que explotaban, empresas al borde de la bancarrota, burlas constantes de críticos. Sin embargo, en lugar de alimentar pensamientos de derrota, entrenó su mente para ver cada error como un dato, cada caída como un paso hacia adelante. Esa disciplina de pensamiento le permitió construir imperios en sectores donde muchos veían solo riesgo. No se trata de ausencia de miedo, sino de elegir conscientemente qué pensamiento alimentar en medio del caos. Afortunadamente, la mente puede entrenarse, igual que un músculo. Existen herramientas concretas para cultivar pensamientos positivos y desactivar los negativos. Una de ellas es la práctica de la gratitud. Al escribir cada día 3 cosas por las que estamos agradecidos, entrenamos al cerebro para enfocarse en lo que sí funciona, en lugar de obsesionarse con lo que falta. Estudios científicos han demostrado que quienes practican gratitud desarrollan mayor resiliencia, mejor salud emocional y una visión más optimista de la vida. Y lo más importante, atraen experiencias que refuerzan esa percepción positiva. Otra herramienta poderosa es la visualización creativa. Deportistas de élite la utilizan a diario, pero cualquier persona puede aplicarla. Consiste en imaginar con detalle un escenario deseado, cerrar un trato, dar una conferencia con éxito, lograr una meta financiera. Cuando la mente experimenta esas imágenes, activa los mismos circuitos neuronales que si lo estuviera viviendo en la realidad. De este modo, cuando llega el momento real, la persona actúa con mayor confianza, como si ya hubiera ensayado 1000 veces el triunfo. También es útil practicar la vigilancia de los pensamientos. Esto implica detenerse varias veces al día para preguntarnos, ¿qué estoy pensando ahora? ¿Este pensamiento me acerca o me aleja de la vida que deseo? Si descubrimos que estamos alimentando negatividad, podemos sustituir ese pensamiento por otro más constructivo. No se trata de negar la realidad, sino de dirigir la mente hacia lo que suma. Un ejemplo, si la frase automática es nunca saldré de deudas, podemos reemplazarla por estoy aprendiendo a organizar mis finanzas y cada día avanzo un paso más. Con la repetición, el cerebro crea nuevos caminos neuronales que facilitan pensamientos más positivos. La meditación es otra práctica esencial. Al entrenar la atención plena, aprendemos a observar los pensamientos sin engancharnos en ellos. Así, en lugar de quedar atrapados en una espiral de negatividad, podemos dejarlos pasar como nubes en el cielo. Este desapego mental nos da libertad para elegir conscientemente qué semillas queremos cultivar en nuestra mente. En última instancia, el pensamiento positivo no es ingenuidad ni negación de los problemas. Es una decisión consciente de enfocarse en soluciones, en posibilidades y en crecimiento. Del mismo modo, el pensamiento negativo no es realismo, sino un hábito que estrecha la visión y encierra a las personas en cárceles invisibles. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de personas que, en circunstancias adversas, eligieron pensar de manera diferente y cambiaron no solo su destino, sino el de millones. El mensaje es claro, los pensamientos no son pasajeros inocentes en nuestra mente, son arquitectos silenciosos de nuestro futuro. Cada día, cada hora, cada minuto, estamos decidiendo si esos arquitectos construyen puentes hacia la abundancia o muros hacia la escasez. La disciplina mental de los exitosos no consiste en controlar todo, sino en dirigir con firmeza la atención hacia aquello que les permite crecer. Porque al final, como dijo James Allen, somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con ellos, construimos el mundo. Capítulo número 5. El dinero como energía y juego mental. Cuando Albert Einstein dijo que todo es energía y eso es todo lo que hay, no estaba lanzando una metáfora espiritual, estaba describiendo la realidad de la vida misma. El dinero, aunque lo vemos como un objeto físico, billetes, monedas, cifras en una cuenta bancaria,
En su esencia no es más que una representación energética, una frecuencia vibracional que se mueve, cambia de manos y responde a cómo nosotros nos relacionamos con ella. Pensar en el dinero como algo rígido, escaso y difícil de alcanzar es lo que lo aleja. Pensar en él como flujo, como energía que se atrae y se multiplica, es lo que abre la puerta para que llegue de maneras inesperadas. Piénsalo así. Cuando tienes un día lleno de gratitud, entusiasmo y confianza en la vida, todo parece fluir. Encuentras soluciones rápidas, personas aparecen con oportunidades, e incluso un problema se resuelve con menos esfuerzo del que esperabas. Eso mismo ocurre con el dinero. Cuando tu vibración interna es de abundancia, empiezas a notar oportunidades que antes no veías. No es que el dinero aparezca de la nada, sino que tu percepción cambia, tu atención se afina, y tu energía se convierte en un imán que lo atrae. Imagina a dos personas que reciben el mismo sueldo mensual. La primera vive con la mentalidad de escasez. Cada vez que cobra siente miedo de que no alcance, repite frases como el dinero nunca es suficiente y se obsesiona con las cuentas. La segunda, en cambio, recibe lo mismo, pero administra con tranquilidad, agradece lo que tiene, se enfoca en crear valor y piensa constantemente en cómo ese dinero puede multiplicarse. Al cabo de unos años, la primera estará atrapada en deudas o con muy poco crecimiento, mientras que la segunda seguramente habrá encontrado nuevas fuentes de ingreso. No es magia, es vibración mental. Tu manera de pensar y sentir acerca del dinero influye directamente en cómo fluye hacia ti. El subconsciente juega un papel crucial en este proceso. Ese banco oculto, esa memoria profunda que se grabó en nosotros desde la infancia, guarda todas las creencias sobre el dinero que nos transmitieron nuestros padres, maestros y la sociedad. Si escuchaste frases como el dinero es malo, los ricos son corruptos, o hay que sudar sangre para ganar un sueldo digno, entonces probablemente tu subconsciente asoció el dinero con dolor, esfuerzo excesivo o injusticia. Y aunque conscientemente quieras ser rico, inconscientemente estás bloqueando ese flujo porque tu mente lo asocia con algo negativo. Reprogramar esa mente subconsciente no es un lujo, es una necesidad. Es como cambiar el software de un ordenador. Si el sistema operativo está dañado, por más que instales programas nuevos, todo se ralentiza o falla. La clave está en reemplazar esas viejas creencias limitantes por afirmaciones y experiencias que conecten con la abundancia. Una técnica poderosa es la repetición consciente de pensamientos positivos acompañada de emoción. No basta con decir soy abundante de manera fría, hay que visualizarlo, sentirlo como si ya fuera real y sostener esa vibración el tiempo suficiente para que el subconsciente lo acepte como verdad. Otro método es el de la evidencia acumulada. Se trata de entrenar a tu mente a buscar pruebas de abundancia en tu vida diaria. Por ejemplo, cada vez que encuentres una moneda tirada en la calle, en lugar de ignorarla o pensar que es poca cosa, agradece y reconócelo como una señal de prosperidad. Cada vez que alguien te invita a un café o recibes un descuento inesperado, celébralo como un símbolo de que la riqueza fluye hacia ti. Esos pequeños actos reeducan al subconsciente, que empieza a asociar al dinero con algo presente, disponible y recurrente. Pero la verdadera transformación ocurre cuando entiendes que la riqueza no es un resultado externo, sino un juego interno. Los millonarios que han perdido fortunas y luego las han reconstruido en pocos años demuestran esto de manera contundente. Su riqueza no estaba en los billetes que guardaban en un banco, sino en su mentalidad, en su visión, en su capacidad de jugar el juego con inteligencia. Pueden perderlo todo materialmente, pero su vibración interna, su confianza en la abundancia y su habilidad para atraer oportunidades hacen que lo recuperen rápidamente. En contraste, quienes ganan la lotería sin haber trabajado su mentalidad suelen perderlo todo en poco tiempo. No se trata de azar ni de mala suerte, simplemente no tenían el juego interno preparado para sostener esa energía. Es como darle una carga eléctrica demasiado fuerte a un cable delgado, se quema. La mente que no ha sido entrenada para manejar la abundancia no la puede retener. Pongamos un ejemplo concreto. Supongamos que deseas generar ingresos pasivos. Una persona con mentalidad de escasez piensa, es imposible, siempre tendré que trabajar duro para sobrevivir. Esa creencia bloquea cualquier intento. En cambio, alguien con mentalidad de abundancia dirá, existen miles de maneras de que el dinero trabaje por mí, solo necesito descubrir la que se alinee conmigo. Esa actitud lo lleva a investigar inversiones, a crear productos digitales, a aprender sobre bienes raíces o a asociarse en proyectos. El resultado no depende de suerte, depende de jugar con la creencia correcta. Una práctica útil es la visualización creativa. Cierra los ojos, imagina que tu cuenta bancaria está llena,
siente la emoción de tener esa seguridad y repite esa experiencia mental cada día. Tu cerebro no distingue entre lo que imaginas vívidamente y lo que experimentas en la realidad. Al sostener esa vibración, comienzas a actuar de forma diferente, tomas decisiones más valientes, buscas oportunidades más grandes y dejas de sabotearte con miedo. Esa es la verdadera manera de atraer dinero como energía. Recuerda que no es cuestión de pensar en el dinero de forma superficial o materialista. La vibración de la abundancia también incluye emociones como gratitud, generosidad y confianza. Cuando compartes, cuando ayudas a otros, cuando das sin miedo, estás enviando una señal clara al universo de que tienes más que suficiente. Y el universo responde ampliando ese flujo. Al contrario, cuando retienes, cuando actúas con miedo y avaricia, la energía del dinero se estanca, porque tu vibración es de escasez. El dinero, en su esencia, es neutral. No es ni bueno ni malo, es un espejo que refleja lo que llevas dentro. Si lo manejas desde el miedo, se convierte en problema. Si lo manejas desde la confianza y la inteligencia, se convierte en herramienta de libertad. Comprender esto cambia radicalmente tu relación con él. Ya no lo persigues desesperadamente, simplemente lo atraes porque tu energía está alineada. La clave, entonces, está en asumir que la riqueza comienza en tu mente. No importa cuánto ganes hoy, no importa cuántas deudas tengas ni qué tan limitado creas que está tu entorno. Si decides cambiar tu vibración, si decides reprogramar tu subconsciente y jugar el juego mental con claridad, tu realidad externa tendrá que ajustarse. Porque el dinero no es un objeto fijo, es energía en movimiento, y tú eres el imán que determina hacia dónde fluye. Capítulo número 6. Creencias limitantes que alejan la abundancia. Uno de los mayores obstáculos en el camino hacia la riqueza no es la falta de oportunidades ni la ausencia de recursos, sino las creencias limitantes que habitan en nuestra mente. Estas creencias son como muros invisibles que condicionan nuestras acciones, frenan nuestro potencial y nos hacen repetir los mismos errores financieros una y otra vez. No importa cuánto trabajes ni qué tan buenas oportunidades tengas delante, si dentro de ti late la idea de que el dinero es difícil de conseguir o que la riqueza no es para gente como tú, siempre encontrarás una manera inconsciente de sabotearte. Las frases comunes que nos alejan de la prosperidad suelen sonar inofensivas, incluso familiares, porque las escuchamos desde la infancia. El dinero no crece en los árboles, hay que matarse trabajando para tener algo, los ricos son avaros, mejor pobre pero honrado, el dinero solo trae problemas. Quizás las escuchaste de tus padres, tus abuelos o en tu entorno social. Pero detrás de esas expresiones cargadas de aparente sabiduría popular, se esconde un mensaje profundo que se filtra en el subconsciente y dirige tu comportamiento financiero. Si crees que los ricos son malos, nunca permitirás que tu mente te conduzca hacia la riqueza, porque en tu interior deseas ser una buena persona. Si piensas que ganar dinero requiere sufrimiento, cada vez que la vida te ofrezca una oportunidad más sencilla, la rechazarás porque no encaja con tu creencia. Reconocer estos pensamientos de escasez es el primer paso para liberarte. Obsérvate con honestidad. ¿Qué frases usas a diario sobre el dinero? ¿Qué sientes cuando alguien cercano te habla de grandes cantidades, de inversiones, de negocios? ¿Te emociona o te genera incomodidad? Tus reacciones emocionales son pistas claras de las creencias profundas que te gobiernan. Si sientes celos, rechazo o incomodidad cuando alguien comparte su éxito, significa que tu subconsciente lo percibe como algo lejano o inalcanzable para ti. En cambio, si puedes celebrarlo, si lo ves como prueba de lo que también es posible para ti, estás más cerca de la abundancia. Un ejemplo claro de cómo estas creencias nos sabotean lo vemos en personas que, tras recibir un aumento de sueldo o una ganancia inesperada, terminan gastando todo rápidamente o perdiéndolo en malas decisiones. Su subconsciente no estaba preparado para sostener esa nueva realidad financiera. Algo dentro de ellos les decía que no lo merecían o que seguro se iba a acabar, y entonces actuaron en consecuencia para regresar al nivel que su mente aceptaba como normal. Por eso tantas personas, a pesar de ganar más dinero con el tiempo, siguen atrapadas en deudas o en la misma sensación de carencia. Transformar creencias negativas en potenciadoras no es un proceso instantáneo, pero sí es posible y profundamente liberador. Todo comienza al cuestionar la validez de esas frases que repetimos sin pensar. Por ejemplo, en lugar de aceptar que el dinero es la raíz de todos los males, puedes recordarte que el dinero simplemente amplifica lo que ya eres. En manos de alguien generoso, se convierte en bienestar para muchos. En manos de alguien egoísta, puede volverse destructivo. El problema no es el dinero,
sino la intención detrás de él. Al comprenderlo, liberas la carga moral negativa y puedes abrirte a recibirlo sin culpa. Otro ejercicio poderoso es reemplazar cada creencia limitante por una afirmación positiva y coherente. Si durante años pensaste hay que trabajar duro para sobrevivir, cámbialo por mi inteligencia y mi creatividad generan ingresos con facilidad. Si tu mente decía los ricos son deshonestos, replantea, la verdadera riqueza se construye con integridad y aporta valor a la sociedad. Es fundamental que estas nuevas afirmaciones estén acompañadas de emoción, porque el subconsciente no responde solo a palabras, sino a la energía con la que las pronuncias. Además, el entorno en el que te mueves puede reforzar o debilitar tus creencias. Si te rodeas constantemente de personas que se quejan de la economía, que viven en la mentalidad del no se puede, inevitablemente absorberás esa frecuencia. Por eso, rodearte de gente que piense en grande, que hable de oportunidades y que tenga una relación sana con el dinero, es una forma práctica de reeducar tu mente. La energía se contagia, y estar en un entorno de abundancia te ayudará a deshacerte de viejas programaciones. Un ejercicio práctico consiste en escribir una lista con todas las frases que recuerdes haber escuchado sobre el dinero en tu infancia y adolescencia. Anótalas sin filtro, tal como las recuerdes. Luego, junto a cada una, escribe una versión positiva y potenciadora. Por ejemplo, el dinero no crece en los árboles puede transformarse en el dinero fluye en abundancia cuando creo valor y me alineo con mi propósito. Hazlo con todas y repítelas cada día en voz alta. Este simple hábito reprograma poco a poco tu subconsciente, sustituyendo la programación de escasez por una de abundancia. Otro ejercicio útil es observar tus emociones cada vez que realizas un pago, ya sea una factura, una compra o una inversión. Si lo haces con miedo o con resentimiento, estás enviando una señal de escasez. Si en cambio lo haces con gratitud, agradeciendo que tienes el dinero para cubrirlo y confiando en que más vendrá, cambias tu vibración. Empieza a practicarlo incluso con pequeñas cantidades. Agradece cuando pagas un café, cuando compras pan o cuando cancelas una deuda. Esa emoción positiva empieza a asociar el dinero con placer y no con dolor. Una práctica más profunda es la visualización de abundancia desde la raíz. Cierra los ojos. Imagina que viajas a tu infancia y observas a tu yo pequeño escuchando aquellas frases negativas. Acércate a ese niño y dile con amor nuevas verdades. Que el dinero es una herramienta, que mereces prosperar, que tu vida puede estar llena de abundancia. Este ejercicio simbólico sana heridas pasadas y actualiza tu subconsciente. Puede parecer simple, pero realizado con constancia, libera bloqueos internos que llevabas cargando por décadas. El punto clave es entender que las creencias no son verdades absolutas, son solo interpretaciones. Y lo que en algún momento fue útil para la supervivencia de tus padres o abuelos, no necesariamente lo es para ti hoy. Quizás ellos crecieron en épocas de escasez y transmitieron esas ideas como protección, pero tú vives en un mundo con más oportunidades que nunca. La abundancia existe, lo que necesitas es permitirte creerlo y abrirte a experimentarlo. Al final, transformar tus creencias no significa negar la realidad ni fingir optimismo vacío. Significa reprogramar tu mente para ver oportunidades donde antes veías problemas, para confiar en tu capacidad de crear valor y para relacionarte con el dinero como aliado en lugar de enemigo. Una vez que lo logras, las decisiones que tomas cambian, las oportunidades que atraes se multiplican y tu vida financiera da un giro profundo. Porque la verdadera riqueza no comienza en tu cuenta bancaria, sino en tus pensamientos más íntimos. Capítulo número 7. El poder de la autoconfianza financiera. Henry Ford, uno de los grandes innovadores de la industria automotriz, dijo una frase que resume la esencia de la autoconfianza. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos tienes razón. Esa declaración es tan simple como contundente. La manera en que te percibes a ti mismo determina lo que lograrás, y en el terreno financiero esa verdad se multiplica. No importa cuánto sepas de inversiones, negocios o estrategias de ahorro, si en tu interior dudas de tu capacidad para generar riqueza, tarde o temprano tus resultados reflejarán esa inseguridad. La autopercepción es el motor silencioso que impulsa la riqueza. Si te ves a ti mismo como alguien capaz, ingenioso y merecedor de abundancia, tu mente empieza a buscar soluciones, a identificar oportunidades y a atraer situaciones que confirmen esa imagen. En cambio, si te percibes como alguien limitado, desafortunado o incapaz de manejar dinero, incluso las mejores oportunidades escurrirán de tus manos porque inconscientemente harás lo necesario para que tu realidad coincida con esa creencia. En psicología se conoce como profecía autocumplida,
La manera en que te ves moldea tus decisiones, y esas decisiones generan resultados que confirman tu visión inicial. El problema surge cuando la duda se convierte en tu compañera constante. La duda no es prudencia ni cautela, la duda es el enemigo silencioso del éxito. Cuando dudas de ti mismo, dudas de tu capacidad de crear dinero, de tu merecimiento y de tus talentos, automáticamente reduces tu campo de acción. Empiezas a postergar decisiones, a decir que no es el momento correcto, a justificar la inacción con excusas razonables. Y lo peor es que mientras la duda te paraliza, la vida sigue avanzando y las oportunidades pasan frente a ti sin que te atrevas a tomarlas. Ejemplos de esto sobran. Hay personas con brillantes ideas de negocio que nunca se animan a ejecutarlas porque piensan que fracasarán. Otros tienen talento y conocimiento para ofrecer un servicio de alto valor, pero prefieren cobrar poco por miedo a que nadie pague más. Incluso aquellos que reciben un ascenso lo rechazan porque sienten que no estarán a la altura. Todas estas actitudes son manifestaciones de la falta de confianza en sí mismos. Y lo curioso es que, en la mayoría de los casos, no es que no tengan capacidad, sino que su mente los convence de lo contrario. Entrenar la confianza en tu capacidad de crear dinero no se logra de la noche a la mañana, pero sí con constancia y disciplina mental. El primer paso es reconocer tus logros, por pequeños que parezcan. La mayoría de las personas subestima lo que ya ha conseguido: pagar una deuda, ahorrar una cantidad aunque sea modesta, completar un curso, mantener un empleo estable, o incluso haber superado una crisis económica pasada. Cada uno de esos logros es evidencia de que tienes capacidad para manejar recursos, para levantarte después de caídas y para avanzar. Si te enfocas en recordarlos y celebrarlos, tu mente empieza a generar una narrativa de éxito en lugar de fracaso. Otro aspecto crucial es el lenguaje que utilizas contigo mismo. Decir frases como "no soy bueno con el dinero", "soy pésimo ahorrando", o "nunca me alcanza" refuerza la identidad de alguien que no puede progresar. En cambio, si empiezas a declarar "cada día aprendo más sobre el dinero", "soy capaz de generar nuevas fuentes de ingreso", o "me estoy convirtiendo en alguien que maneja su riqueza con inteligencia", tu subconsciente comienza a aceptar esa versión de ti mismo. Con el tiempo, tus acciones empiezan a alinearse con esas afirmaciones y construyes resultados que las validan. Una técnica poderosa para fortalecer la autoconfianza es la visualización del yo futuro. Imagina con detalle a la persona que quiere ser financieramente dentro de 5 o 10 años. Visualízate tomando decisiones seguras, invirtiendo con confianza, recibiendo ingresos de múltiples fuentes. Observa cómo caminas, cómo hablas, cómo te relacionas con los demás desde esa identidad de abundancia. Hazlo todos los días durante unos minutos, con intensidad emocional. Lo que ocurre es que tu cerebro comienza a reconocer ese futuro como una posibilidad real y empieza a guiarte de manera inconsciente hacia él. También es fundamental rodearte de historias de éxito. Escuchar testimonios de personas que superaron barreras similares a las tuyas alimenta tu creencia de que es posible. Por ejemplo, alguien que creció en la pobreza, pero logró construir un negocio millonario, o un profesional endeudado que reorganizó sus finanzas y alcanzó libertad económica en pocos años. Estas historias actúan como espejos que reflejan lo que también puedes alcanzar. Cuanto más expongas tu mente a ejemplos positivos, más difícil será que la duda encuentre espacio. Un caso inspirador es el de una mujer que trabajaba como cajera en un supermercado y, a pesar de sus limitados ingresos, comenzó a educarse financieramente. Aprendió sobre inversiones, tomó cursos gratuitos en línea y poco a poco fue creando pequeños negocios. Hoy, años después, vive de las rentas de propiedades que compró gracias a esa confianza en su capacidad de generar dinero. Ella pudo haberse quedado atrapada en la duda, convencida de que ese mundo no era para ella, pero eligió creer en sí misma. Su transformación no comenzó con dinero, comenzó con confianza. Otro ejemplo es el de un joven que fracasó en 3 negocios consecutivos. Cada caída pudo haber reforzado la idea de que no servía para emprender. Sin embargo, decidió ver cada intento como aprendizaje. En lugar de dudar, se entrenó para confiar en que cada error lo acercaba más al éxito. Su cuarto negocio fue un éxito rotundo. La diferencia no estuvo en el producto, sino en su mentalidad. Esa es la fuerza de la autoconfianza. Convierte fracasos temporales en peldaños hacia la prosperidad. Por supuesto, la autoconfianza también requiere acción. No basta con pensar positivamente, hay que respaldar esa mentalidad con pasos concretos. Cada vez que tomas una decisión financiera y actúas, aunque sea en pequeña escala, estás entrenando tu confianza. Abrir una cuenta de ahorro, invertir una suma mínima,
vender un producto sencillo, todo suma. Lo importante es moverte y demostrarte a ti mismo que puedes. La confianza se construye como un músculo, con práctica, repetición y consistencia. El secreto es que la autoconfianza no depende de cuánto dinero tengas hoy, sino de cómo te ves a ti mismo. Hay personas con fortunas que viven llenas de miedo a perderlo todo, y hay personas con modestos ingresos que caminan con seguridad porque confían en su capacidad de generar más. Esa diferencia de percepción es lo que determina quién seguirá creciendo y quién se estancará. En última instancia, la autoconfianza financiera es un acto de amor propio. Es reconocerte como alguien valioso, capaz y merecedor de abundancia. Es dejar de compararte con otros y enfocarte en tu camino. Es comprender que la riqueza no llega a los más inteligentes ni a los más afortunados, sino a los que se atreven a creer en sí mismos lo suficiente como para tomar decisiones valientes y persistir hasta ver resultados. Cuando entiendes esto, la duda pierde fuerza y se convierte en simple ruido de fondo. Comienzas a avanzar con paso firme, con la certeza de que, aunque haya tropiezos, tu confianza te llevará siempre a encontrar nuevas formas de prosperar. Y entonces, el dinero deja de ser un enemigo o un misterio, y se transforma en la consecuencia natural de una mente segura de su poder para crear riqueza. Capítulo número 8. Riqueza interior, riqueza exterior. La mayoría de las personas persigue la riqueza exterior con una intensidad casi obsesiva. Más dinero, más propiedades, más reconocimiento. Sin embargo, quienes han alcanzado verdaderos niveles de abundancia coinciden en que la riqueza genuina comienza dentro de uno mismo. El equilibrio entre ser y tener es la base de una prosperidad sostenible. Puedes acumular millones, pero si vives en ansiedad, miedo o vacío emocional, esa riqueza exterior se convierte en una prisión dorada. Por el contrario, cuando construyes una riqueza interior sólida, cada manifestación externa fluye con mayor facilidad y se disfruta de una manera más profunda. El equilibrio entre ser y tener requiere reconocer que el dinero es una herramienta, no un sustituto de la plenitud personal. Un empresario puede poseer coches de lujo y mansiones, pero si cada noche se acuesta con la sensación de soledad o de insatisfacción, su riqueza material pierde sentido. Al mismo tiempo, alguien que ha cultivado serenidad, propósito y gratitud puede vivir con menos en términos económicos, pero experimentar una sensación de abundancia real. Lo ideal, y lo que está a nuestro alcance, es unir ambos mundos, prosperar materialmente mientras cultivamos bienestar interno. La prosperidad emocional es la base sobre la que se construye la prosperidad material. Cuando te sientes bien contigo mismo, cuando tu autoestima es fuerte y tus emociones están en equilibrio, tomas decisiones financieras más sabias. El miedo deja de ser el motor que te impulsa a actuar y la codicia no guía tus elecciones. En lugar de perseguir dinero para llenar vacíos, lo ves como un aliado que amplifica tu capacidad de disfrutar, compartir y crecer. Personas con baja autoestima suelen caer en trampas financieras, compras compulsivas para impresionar, deudas para aparentar un estatus o inversiones desesperadas para compensar inseguridades. En cambio, quienes se sienten plenos internamente tienden a actuar con calma, paciencia y visión a largo plazo. La gratitud juega un papel fundamental en este proceso. No es una simple emoción bonita, es una de las energías más poderosas para atraer abundancia. Cuando agradeces lo que tienes, aunque sea poco, entrenas a tu mente a enfocarse en la plenitud en lugar de en la carencia. Y lo que ocurre es que, desde ese estado, comienzas a ver oportunidades y recursos que antes pasabas por alto. La persona que vive quejándose de lo que le falta se ciega a lo que ya posee y a lo que podría construir a partir de ello. En cambio, la persona agradecida multiplica lo que tiene porque su vibración atrae más de lo mismo. Un ejercicio simple, pero transformador consiste en dedicar unos minutos cada día a escribir 3 cosas por las que te sientes agradecido. No tienen que ser logros grandiosos. Puede ser la comida que disfrutaste, la conversación con un amigo, el techo que te cobija o el dinero que recibiste, por pequeño que sea. Al practicarlo con constancia, tu cerebro empieza a entrenarse para ver abundancia en cada rincón de la vida. Ese cambio de percepción, aunque parezca sutil, tiene un impacto enorme en tu capacidad de generar riqueza exterior. Otro aspecto clave de la riqueza interior es el manejo de las emociones. El dinero suele amplificar lo que ya somos. Si sientes miedo, más dinero puede aumentar tu paranoia. Si sientes vacío, más posesiones pueden intensificar tu sensación de insatisfacción. Por eso es vital aprender a gestionar emociones como la ansiedad, la envidia o la comparación. Una persona emocionalmente rica no necesita medirse con los demás porque entiende que la abundancia es infinita y que cada quien puede crear su propia versión de prosperidad.
Esa seguridad interna elimina la urgencia de competir y abre espacio para colaborar, lo que paradójicamente genera más oportunidades de riqueza externa. Cultivar riqueza interior cada día es una práctica que requiere intención y disciplina. No se trata de grandes rituales, sino de pequeños hábitos constantes. Dedicar tiempo al silencio, a la meditación o simplemente a observar tus pensamientos te ayuda a identificar creencias limitantes y emociones tóxicas antes de que se conviertan en decisiones financieras equivocadas. Leer libros que nutran tu mente, rodearte de personas que transmitan energía positiva y practicar la gratitud son inversiones diarias en tu riqueza interior. También es importante cuidar la salud física, porque un cuerpo sano es parte esencial de la abundancia. No sirve de mucho acumular dinero si lo gastas en tratamientos por descuido de tu bienestar. Dormir bien, alimentarte de forma equilibrada y moverte con regularidad son actos de amor propio que fortalecen tu energía y, en consecuencia, tu capacidad de producir riqueza. Cuando tu cuerpo está en armonía, tu mente funciona mejor y tus decisiones financieras se vuelven más acertadas. Un ejemplo real de este principio lo encontramos en personas que, después de haber perdido todo materialmente, lograron reconstruirse desde dentro. Alguien que atraviesa una quiebra, pero se mantiene emocionalmente fuerte, agradecido por lo aprendido y confiado en su capacidad, tiene muchas más probabilidades de recuperarse que alguien que se hunde en la desesperación. La historia está llena de empresarios que, tras caídas estrepitosas, volvieron a levantarse más fuertes, no porque tuvieran más dinero en ese momento, sino porque cultivaron la resiliencia, la gratitud y la confianza en sí mismos. La riqueza interior también se refleja en cómo utilizas el dinero. Una persona con abundancia emocional tiende a usar sus recursos para crear experiencias significativas, ayudar a otros o invertir en proyectos alineados con sus valores. Esto no solo multiplica su satisfacción, sino que además genera un círculo virtuoso de abundancia. Al dar con generosidad, recibes más. Al vivir con propósito, atraes oportunidades coherentes con tu energía. El verdadero equilibrio entre riqueza interior y riqueza exterior se logra cuando entiendes que ambas se alimentan mutuamente. Tu paz interior te permite generar riqueza exterior sin ansiedad, y tu prosperidad material te brinda herramientas para expandir aún más tu bienestar interno. Es un ciclo que se refuerza constantemente. Al final, la pregunta no es cuánto dinero tienes, sino cuánta plenitud experimentas. Si tu cuenta bancaria crece, pero tu paz disminuye, estás acumulando números, no riqueza real. Pero si cada paso hacia afuera está respaldado por una base sólida de gratitud, propósito y serenidad, entonces cada billete que llega a tu vida se convierte en un reflejo de tu abundancia interior. Y en ese punto descubres la verdad más poderosa, que la riqueza exterior es simplemente la consecuencia natural de una mente y un corazón ricos. Capítulo número 9. El ciclo de la abundancia. La abundancia no es un destino fijo, es un ciclo dinámico que se activa y se expande con cada acción, pensamiento y emoción que cultivamos. Comprender el ciclo de la abundancia significa entender que todo lo que damos, de una manera u otra, regresa multiplicado. La ley del intercambio es una de las más antiguas y universales del mundo. Para recibir, primero es necesario dar. Dar no se trata únicamente de dinero, puede ser tiempo, energía, conocimiento, atención o amor. Cada acto de entrega abre un canal invisible que permite que la vida te devuelva en formas muchas veces inesperadas. Cuando alguien se aferra con miedo a lo que tiene, bloquea el flujo natural del intercambio. En cambio, quien comparte con confianza se conecta a una corriente que lo lleva hacia nuevas oportunidades. Dar para recibir no es un truco ni una fórmula mágica, es un principio que funciona porque transforma tu vibración interna. Cuando das desde la escasez, con miedo o esperando inmediatamente una recompensa, el efecto se diluye. Pero cuando das con generosidad genuina, con la certeza de que siempre habrá más, tu vida se abre a recibir. Los grandes filántropos, empresarios exitosos y líderes de comunidades coinciden en este punto. Cuanto más das, más recibes. No necesariamente de la misma persona a la que entregaste, sino de la vida misma, que encuentra la manera de equilibrar el intercambio. Activar el flujo del dinero en tu vida comienza con un cambio de mentalidad. El dinero, al igual que la energía, necesita movimiento para multiplicarse. Guardarlo por miedo o acumularlo sin propósito suele generar estancamiento y, en muchos casos, pérdidas inesperadas. En cambio, usar el dinero de manera inteligente, invertirlo en proyectos productivos, en formación personal o en experiencias significativas lo pone en circulación y abre las puertas para que regrese. Es como el agua, si se estanca, se pudre, si fluye, se renueva constantemente.
Una práctica poderosa para activar este flujo consiste en bendecir cada pago que haces, cada cuenta que cubres y cada billete que entregas. En lugar de sentir resistencia, puedes agradecer porque ese dinero cumple una función, sostiene tu vida y genera movimiento. Esta actitud transforma la experiencia de gastar en una oportunidad para sembrar semillas de abundancia. También es fundamental rodearse de entornos y personas que refuercen este flujo. Si compartes tiempo con individuos que constantemente se quejan de la falta de dinero o que actúan con miedo, absorbes esa vibración. En cambio, relacionarte con quienes piensan en términos de abundancia te inspira a actuar de manera expansiva. El ciclo de la abundancia sigue un patrón muy claro: pensamiento positivo, acción coherente y resultados visibles. Todo comienza en la mente. Si tus pensamientos giran alrededor de la carencia, difícilmente podrás actuar con confianza. Tus acciones estarán impregnadas de inseguridad y los resultados confirmarán tus miedos. Pero si cultivas pensamientos de abundancia, de posibilidad y de gratitud, tu energía cambia. Esos pensamientos generan emociones de confianza y entusiasmo, y esas emociones te llevan a actuar con valentía y determinación. Con el tiempo, los resultados positivos refuerzan tus creencias y se forma un círculo virtuoso que crece sin límite. Imagina a una persona que decide iniciar un negocio. Si piensa seguro fracaso, no soy capaz, probablemente actuará con timidez, hará inversiones mínimas y se rendirá ante la primera dificultad. Sus resultados confirmarán su creencia inicial, el fracaso. Pero si, en cambio, piensa tengo la capacidad de aprender, de crecer y de generar valor, actuará con decisión, buscará soluciones ante los obstáculos y persistirá hasta obtener resultados. Cada logro, por pequeño que sea, alimentará su confianza y reforzará el ciclo de pensamiento positivo, acción y éxito. Las historias inspiradoras de abundancia expansiva confirman que este ciclo es real. Un ejemplo clásico es el de personas que, partiendo de la nada, construyeron fortunas porque mantuvieron una mentalidad de crecimiento. No se dejaron limitar por la falta de recursos iniciales, sino que vieron en cada situación una oportunidad. Muchos empresarios empezaron vendiendo productos sencillos desde casa, pero gracias a su fe en la abundancia y a la acción persistente lograron expandirse a nivel global. Lo mismo sucede con artistas, científicos y líderes sociales que entregaron su talento sin esperar una recompensa inmediata, y con el tiempo la vida les devolvió reconocimiento, recursos y posibilidades infinitas. Otro ejemplo cotidiano lo encontramos en quienes practican la generosidad aún en momentos difíciles. Personas que, pese a no tener mucho, comparten con los demás un plato de comida, una palabra de aliento o una ayuda desinteresada. Invariablemente, esas personas terminan recibiendo apoyo en el momento justo, ya sea en forma de oportunidades, amistades valiosas o soluciones inesperadas. La abundancia no siempre regresa en la misma forma en que se da, pero siempre regresa. El ciclo también se puede aplicar en la vida emocional. Dar sonrisas, paciencia y comprensión genera relaciones más armónicas y profundas. En consecuencia, recibes amor, respeto y apoyo. Cuando das resentimiento, crítica y queja, lo que recibes es rechazo, distancia y conflicto. Así funciona el intercambio en todos los niveles. Lo que siembras vuelve multiplicado. La clave está en confiar en el proceso y mantener la coherencia. Pensar en abundancia pero actuar con miedo corta el ciclo. Dar con generosidad pero llenarse de quejas después también lo bloquea. La coherencia entre pensamientos, emociones y acciones es la gasolina que hace girar la rueda de la abundancia. Y lo más importante es comprender que el ciclo nunca se detiene. O estás alimentando un círculo virtuoso de crecimiento o un círculo vicioso de escasez. La elección es tuya en cada momento. Al entrenarte en dar con alegría, en mantener pensamientos positivos y en actuar de manera decidida, empiezas a ver cómo el ciclo de la abundancia se acelera en tu vida. Tus ingresos aumentan, tus relaciones mejoran, tu energía se eleva y tu confianza se fortalece. Y todo comienza con una decisión: creer que la abundancia no es algo externo que aparece por azar, sino un ciclo interno que tú mismo activas. La abundancia expansiva no es privilegio de unos pocos, es una posibilidad abierta para todos los que deciden vivir en coherencia con este ciclo. No importa dónde te encuentres hoy, qué tan vacía sientas tu cuenta bancaria o qué limitaciones enfrentes. Si comienzas a dar, aunque sea lo poco que tienes, si entrenas tu mente en pensamientos de gratitud y si actúas con fe en el futuro, el ciclo empezará a moverse. Al principio los cambios serán pequeños, pero con constancia se convertirán en una corriente imparable que transformará tu vida en todos los niveles. Así,
El ciclo de la abundancia se convierte en una danza constante de dar y recibir, de pensar y actuar, de confiar y recibir más razones para confiar. Comprenderlo y aplicarlo no solo mejora tu relación con el dinero, sino que te conecta con un flujo universal que sostiene a toda la vida. La abundancia no se acumula, se comparte, no se guarda, se multiplica, no se teme, se celebra. Y cuando aprendes a vivir en sintonía con este ciclo, descubres que la verdadera riqueza no tiene fin. Capítulo número 10. Tu despertar financiero y espiritual. El momento de tu despertar financiero y espiritual no llega como una revelación súbita, sino como la suma de pequeños cambios de conciencia que, al unirse, generan una transformación irreversible en tu manera de vivir. Todo lo que has aprendido hasta ahora te ha mostrado que la riqueza no es simplemente acumular bienes materiales, sino conectar con una mentalidad que abre puertas, que atrae oportunidades y que te convierte en creador de tu propia realidad. Este despertar ocurre cuando comprendes que no necesitas esperar un golpe de suerte, ni depender de las decisiones de otros, ni vivir atrapado en las reglas de la escasez que la sociedad repite. Tu vida empieza a cambiar cuando eliges, de manera consciente, asumir el papel de protagonista en tu camino hacia la abundancia. Al mirar atrás, es posible identificar las lecciones más poderosas que te han guiado en este recorrido. Primero, descubriste que el mito del sacrificio infinito es solo una ilusión. No es necesario destruir tu salud, tu tiempo y tu felicidad para ser rico. La inteligencia financiera, la mentalidad adecuada y la claridad de propósito valen más que miles de horas de esfuerzo ciego. Después entendiste que tanto el dinero como el éxito son construcciones mentales, símbolos que adquieren significado según las creencias que adoptes. Verlos como fines en sí mismos solo genera vacío. Verlos como herramientas para expandir tu vida abre la puerta a la plenitud. Otra lección crucial es que el universo responde a tu mentalidad. Cada pensamiento y emoción se convierte en vibración que proyectas y recibes de vuelta. Si tu mente está dominada por la negatividad, atraes bloqueos. Si está impregnada de confianza y abundancia, los caminos se abren. También aprendiste que el dinero no es solo un número en tu cuenta, sino una energía en movimiento. Al comprenderlo como frecuencia vibracional, reconoces la importancia de entrenar tu subconsciente para alinearlo con tus deseos más elevados. Liberarte de creencias limitantes ha sido otro paso esencial en este despertar. Las frases heredadas de tu infancia, los miedos transmitidos por la sociedad y los juicios sobre el dinero que antes dabas por ciertos son cadenas invisibles que ahora puedes romper. Al reemplazarlas por creencias potenciadoras, tu mente se convierte en un terreno fértil donde prospera la abundancia. La autoconfianza financiera se vuelve entonces tu motor. Dejar de dudar de ti mismo y confiar en tu capacidad de generar riqueza es lo que marca la diferencia entre quienes solo sueñan y quienes logran. Tu despertar también te ha mostrado que la riqueza interior es inseparable de la riqueza exterior. No puedes atraer prosperidad duradera si vives en el vacío, en la carencia emocional o en la falta de gratitud. Cultivar paz, gratitud y propósito dentro de ti crea la base sólida para construir cualquier fortuna. Además, entendiste que el ciclo de la abundancia es un flujo constante de dar y recibir, un intercambio que nunca termina y que se expande cuanto más participas en él. Dar con alegría y actuar en coherencia con pensamientos positivos son las llaves para mantener la rueda en movimiento. Todo este camino converge en un punto, la decisión de aplicar estos principios desde hoy. La verdadera transformación no está en acumular conocimiento, sino en convertirlo en acción cotidiana. Cada vez que eliges agradecer en lugar de quejarte, estás practicando la abundancia. Cada vez que inviertes en tu crecimiento personal en lugar de ceder al miedo, estás activando tu riqueza. Cada vez que das un paso con confianza, aunque sea pequeño, estás consolidando tu despertar financiero y espiritual. No se trata de esperar el momento perfecto, sino de entender que el momento perfecto es ahora, porque la abundancia comienza en la elección consciente que haces en este mismo instante. Aplicar estos principios puede parecer desafiante al principio, sobre todo cuando vienes de años de vivir bajo la influencia de la escasez o de los condicionamientos familiares. Pero recuerda que incluso el hábito más arraigado puede transformarse con constancia y paciencia. Una herramienta simple es observar tus pensamientos diarios y escribirlos, identificando aquellos que reflejan miedo, duda o limitación. Luego, reemplázalos deliberadamente por afirmaciones de abundancia. Por ejemplo, cambiar "no me alcanza el dinero" por "el dinero fluye hacia mí de maneras esperadas e inesperadas". Con el tiempo, tu subconsciente adopta estas nuevas creencias y comienza a actuar en consecuencia. Otro aspecto clave es rodearte de entornos y personas que refuercen tu nueva mentalidad.
La vibración colectiva influye profundamente en tu energía individual. Si pasas la mayor parte del tiempo con quienes viven quejándose, minimizando sueños o burlándose de la abundancia, será más difícil mantenerte en frecuencia positiva. En cambio, si buscas personas que comparten tu visión, que celebran tus avances y que también creen en la expansión, tu proceso se acelera. Recuerda que el despertar financiero y espiritual no es un viaje solitario. Aunque la decisión sea personal, caminar junto a otros despiertos fortalece tu compromiso. La decisión de ser protagonista de tu riqueza significa asumir total responsabilidad por tu vida. Ya no culpas al gobierno, a la economía, a tu familia ni a tu pasado. Reconoces que, aunque esas influencias existen, lo que realmente determina tu camino es tu manera de pensar, de sentir y de actuar. Esta decisión te coloca en el asiento del conductor. En lugar de ser un pasajero a merced de las circunstancias, tomas el volante y diriges tu destino. Eso no significa que no habrá desafíos. Significa que cada desafío lo verás como una oportunidad de crecimiento. El despertar espiritual en este proceso es igual de importante. Cuando entiendes que el dinero no es solo una herramienta material, sino también un medio para servir, para crear, para expandir tu propósito, tu relación con él cambia para siempre. Dejas de verlo como un fin egoísta y lo conviertes en energía que impulsa proyectos, que ayuda a otros, que genera impacto positivo en tu entorno. Así, la abundancia material se alinea con la abundancia espiritual, y ambas se sostienen mutuamente. Finalmente, este camino te lleva a un mensaje claro y contundente. La verdadera riqueza nace de la inteligencia aplicada, no del sacrificio ciego. Ser inteligente significa usar tu mente como el recurso más valioso, confiar en tu capacidad de crear, entrenar tu pensamiento para alinearlo con la abundancia y actuar con coherencia en cada decisión. El dinero seguirá a quienes piensan de manera abundante, a quienes se atreven a dar pasos diferentes y a quienes se convierten en líderes de su propio destino. El despertar financiero y espiritual es el recordatorio de que no naciste para sobrevivir apenas con lo justo, sino para vivir en plenitud. Y ese despertar está disponible para ti hoy, en este instante, si decides dar el primer paso. El mensaje final es sencillo pero poderoso. Si quieres hacerte rico, no basta con trabajar más, con sacrificarse más o con esperar que la suerte toque tu puerta. La clave está en tu mente, en tu espíritu y en tu manera de relacionarte con la vida. Por eso, recuerda siempre estas palabras. Si quieres hacerte rico, sé inteligente. Ese será tu faro en los momentos de duda, tu guía en las decisiones importantes y tu fuerza en los días en que parezca difícil. Porque la verdadera inteligencia no es solo acumular información, sino vivir de manera consciente, abundante y alineada con lo mejor de ti mismo. Conclusión y mensaje final. Al llegar al final de este camino, es importante detenerse un instante y mirar con claridad todo lo que este despertar representa. La vida financiera y espiritual de una persona no cambia por accidente, cambia por decisión. Y aunque pueda parecer que la riqueza está reservada a unos pocos afortunados, la verdad es que cualquiera que adopte una mentalidad correcta y actúe en coherencia puede transformar su realidad de manera radical. La abundancia no es un privilegio heredado, es una habilidad aprendida, un arte que se practica día a día, con disciplina, con fe y con compromiso. Existen 10 claves maestras que sirven como pilares sólidos para sostener este proceso de transformación. La primera es reconocer que todo comienza en tu mente. Si tus pensamientos están dominados por la duda, la queja y la escasez, todo lo que construyas se derrumbará tarde o temprano. Pero si eliges cultivar una mente orientada a la abundancia, empiezas a crear una base inquebrantable. La segunda clave es la confianza en ti mismo. Nadie construye una vida próspera sin creer firmemente en su propia capacidad de generar valor, de superar obstáculos y de atraer oportunidades. La tercera clave es la disciplina emocional. No se trata de controlar cada emoción, sino de aprender a no dejarte arrastrar por el miedo, la rabia o la desesperanza. Cuando logras mantener la calma y la claridad incluso en momentos difíciles, tu visión de abundancia se mantiene intacta. La cuarta clave es la acción inteligente. Pensar positivamente no basta si no actúas, pero tampoco sirve actuar sin dirección. Cada paso debe estar alineado con tu propósito y tu mentalidad de crecimiento. La quinta clave es la gratitud, un poder silencioso pero imparable. Agradecer lo que ya tienes y lo que está por llegar abre las puertas a experiencias cada vez más grandes. La sexta clave es aprender a dar. No solo dinero, sino tiempo, apoyo, atención y energía. Dar es la señal más clara de que confías en la abundancia, porque sabes que lo que entregas regresa multiplicado.
La séptima clave es mantenerte en movimiento. El dinero, como la vida, fluye. Si lo retienes por miedo, se estanca, pero si lo pones en circulación, crece. La octava clave es rodearte de personas que eleven tu visión, que te inspiren a crecer y que te recuerden que es posible lograr más. El entorno en el que vives puede impulsarte o frenarte, y elegir con quien compartes tu energía es una de las decisiones más poderosas. La novena clave es la coherencia. No sirve de nada pensar en abundancia y actuar con miedo, ni hablar de prosperidad y moverte desde la escasez. La verdadera transformación ocurre cuando tu mente, tu corazón y tus acciones se alinean hacia el mismo objetivo. Y la décima clave, quizás la más poderosa, es la constancia. Nada ocurre de la noche a la mañana. La riqueza, al igual que cualquier construcción valiosa, se edifica paso a paso, con paciencia, con persistencia y con la certeza de que cada esfuerzo suma. Estas claves no son recetas mágicas ni promesas vacías, son recordatorios prácticos que puedes aplicar en tu vida cotidiana. Y lo más fascinante es que ninguna depende de tu punto de partida. No importa si hoy tienes deudas, si sientes que el dinero no alcanza o si vienes de años de luchar contra la escasez. Lo único que importa es la decisión de cambiar tu mentalidad y comenzar a aplicar estos principios desde ahora. La riqueza no comienza en tu bolsillo, comienza en tu mente. Y cuando logras reprogramar tu manera de pensar, lo externo inevitablemente cambia. Vivir en abundancia no significa ignorar los desafíos ni negar la realidad. Significa enfrentarlos con una visión diferente, con la convicción de que cada obstáculo es una oportunidad disfrazada y cada pérdida una lección para crecer. Significa levantarte cada mañana y elegir pensamientos que te empoderen, emociones que te eleven y acciones que te acerquen a tus sueños. Es comprender que cada decisión, desde cómo hablas hasta cómo inviertes tu tiempo, es una semilla que siembra tu futuro financiero y espiritual. La inspiración final de este camino es clara: vivir en abundancia es una elección diaria. No es un estado fijo que se alcanza una vez y se mantiene para siempre, sino una práctica constante que se renueva con cada pensamiento, cada palabra y cada acción. Hoy puedes elegir, quejarte o agradecer, temer o confiar, aferrarte o compartir. Y esa elección repetida miles de veces es la que moldea tu vida entera. El poder está en ti, no en lo externo. Este mensaje no pretende ser un discurso motivacional vacío, sino una invitación real a experimentar la transformación en carne propia. No se trata de escuchar y admirar estas ideas como si fueran teorías lejanas, sino de aplicarlas con valentía en tu vida diaria. Empieza por un paso pequeño. Anota 3 creencias limitantes que todavía llevas contigo y cámbialas por afirmaciones poderosas de abundancia. Da un acto de generosidad sin esperar nada a cambio. Invierte en tu crecimiento personal en lugar de alimentar tus miedos. Habla con alguien de tus sueños en lugar de callarlos por temor al juicio. La invitación es clara. Escucha de nuevo este mensaje cuantas veces sea necesario. Aplícalo en tu día a día y compártelo con quienes lo necesiten. Cuando compartes, no solo ayudas a otros a despertar, sino que refuerzas tu propio ciclo de abundancia. Imagina lo que ocurriría si más personas adoptaran esta mentalidad. Familias enteras rompiendo cadenas de escasez, comunidades enteras prosperando, generaciones futuras, heredando creencias de riqueza en lugar de limitaciones. Ese cambio colectivo empieza en ti, en tu decisión personal de ser ejemplo vivo de lo que significa vivir en plenitud. En este punto, solo queda reafirmar una verdad que nunca deberías olvidar. Si quieres hacerte rico, no busques más horas de sacrificio ni esperes milagros externos. La clave está en tu mente, en tu corazón y en la manera en que eliges relacionarte con el dinero y con la vida. Esa es la inteligencia verdadera, la que transforma tu realidad desde adentro hacia afuera. Esa es la semilla que, una vez plantada, crece sin límites y da frutos abundantes. Así que lleva contigo este recordatorio como una brújula constante. Si quieres hacerte rico, sé inteligente. Haz de esa frase tu mantra, tu guía y tu inspiración. Repítela en los momentos de duda, afírmala cuando tomes decisiones importantes y compártela con quienes todavía no creen que es posible. Porque la verdadera riqueza no está en esperar, está en elegir. Y hoy, aquí y ahora, tienes la oportunidad de elegir la abundancia, de abrir tu vida a un ciclo sin fin de prosperidad, y de convertirte en protagonista de tu historia de éxito. Ese es tu despertar. Ese es tu destino. Ese es tu momento. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo,
tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.